¿Cómo están? En un segundo voy a compartir pantalla, por favor. Sí, estoy compartiendo pantalla ahora sí. Creo que no. Un segundo. Listo, ahora sí. Bien, ahora sí ya estoy compartiendo pantalla. Listo, muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar el trabajo del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a trabajar la práctica número 7 del lenguaje. Y el tema que nos corresponde trabajar el día de hoy son palabras conceptuales. Vamos a trabajar al sustantivo, vamos a trabajar al adjetivo, vamos a trabajar bien al verbo, ¿listo? A los adverbios también. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el tema número 1, ¿qué es el sustantivo para nosotros? Comúnmente suele trabajar bien bajo diferentes criterios de estudio, como es la semántica, como es la morfología, como es la sintaxis. Bien, a ver, bajo el criterio semántico, ¿qué es el sustantivo? El sustantivo es aquel que se encarga, bien, de nombrar seres y objetos. Bien, entonces el sustantivo bajo el criterio semántico solo se encarga de nombrar seres, objetos, cosas. ¿Listo? Padrino, borrador, casa, conejos, etc. Bien, bajo el criterio morfológico, el sustantivo se considera que es una categoría gramatical variable. Bien, ¿por qué variable? Porque definitivamente presenta dos accidentes, tanto de género y tanto de número. Por ejemplo, vamos a corroborar lo que se está mencionando. Por ejemplo, tengo la raíz el lexema prim. A partir de esta raíz, bien, a partir de este lexema, debo de agregar un morfema, ya sea de género o ya sea de número. Entonces yo quiero, a ver, me indican a mí el ejercicio que sea plural y masculino. Bien, plural y masculino. Agrego la O para que sea en este caso género masculino y agrego la S para que se pueda trabajar de número plural. Entonces, ¿cuál es la palabra que se ha conformado aquí? Es primos. Y definitivamente primos es una palabra de género masculino y el número es plural. Entonces, aquí quiero femenino y singular. ¿Qué tengo que agregar para que sea femenino y singular? Solo la A. Y ahí estoy creando una palabra que es hija. ¿Bien? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos corroborado que definitivamente lo que dice la teoría, bien, que el sustantivo bajo el criterio morfológico, bien, es una categoría variable, bien, ¿por qué? Porque tiene accidentes tanto de género y tanto de número y lo estamos corroborando, bien, pero ¿qué más podemos añadir con respecto al género, jóvenes? Aquí está. Tenemos este cuadro, bien, que nos va a resumir cómo el sustantivo se puede trabajar bajo el término género. Bien, tenemos a los sustantivos que se van a trabajar de doble forma. ¿Qué quiere decir? Que simplemente se le va a agregar un ligero cambio con respecto a la terminación del sustantivo. Tengo el término profesor. Quiero decir ahora en género femenino, profesora. Simplemente la terminación ha cambiado, ha variado ligeramente. ¿Listo? Y ahí automáticamente estamos indicando que el género, tanto masculino y tanto femenino. Por otro lado, también se puede trabajar el sustantivo bajo el género común de dos, que quiere decir que el sustantivo no varía. ¿Quién le da el género? El artículo. Entonces, el artículo que se antepone a este sustantivo es el encargado que le va a decir qué género es, o bien masculino o bien femenino. Por ejemplo, tenemos la palabra ambulante. Yo no puedo decir ambulante macho o ambulante hembra o ambulante femenino o ambulante mujer o ambulante varón. Tampoco puedo decir ambulante o ambulanta, eso no existe. ¿Bien? Pero si se le antepone un artículo, sí se puede trabajar así.
el y la ambulante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de esa manera se trabaja a los sustantivos común de dos. Por otro lado, tenemos a los sustantivos epicenos. ¿Qué pasa aquí? Que el artículo y el sustantivo no cambian aquí. Aquí quien expresa el género, en este caso, es un adjetivo. ¿Y qué adjetivo? Tanto macho y tanto hembra. Tenemos la tortuga y la tortuga. Si bien es cierto, es lo mismo. No hay ni un ligero cambio, sino que se le agrega un adjetivo para determinar si se está refiriendo a un femenino o a un masculino. Bien, entonces, la tortuga macho y la tortuga hembra. Por otro lado, tenemos a los sustantivos heterónimos. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que designan el género, pero con palabras diferentes. Tenemos caballo. Bien, ¿cómo pasaría a ser su femenino? No voy a decir caballa, ¿no? Tendría que ser yegua. Lo mismo en el caso de toro. ¿Quién vendría a ser su femenino? Vendría a ser vaca. ¿Listo? Y también tenemos los ambiguos, que se puede trabajar de la misma manera, ¿no? Puede decirse él o la. Un homónimo, distinguiendo un homónimo de otra manera, es que el significado automáticamente, si se le antepone el artículo, si ustedes ven ahí, la capital, el capital, simplemente se le está cambiando el artículo, pero automáticamente, bien, el significado de estas dos palabras varía. Yo digo la capital, ya, la capital del Perú, ¿no? La capital Lima, listo. El capital, automáticamente ese el capital tiene otro significado. Puede referirse a lo que es dinero, el capital que tengo es muy poco, ¿no? Entonces, el significado de estos dos sustantivos automáticamente está variando. ¿Listo? Entonces, de esta manera se trabaja a los sustantivos de acuerdo a lo que es el género. ¿Bien? Ahora, no nos vamos a olvidar que el sustantivo también se va a trabajar bajo un criterio sintáctico. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo siempre mencionaba y les decía, ¿quién es el núcleo del sujeto? Un sustantivo. Entonces, el sustantivo también va a cumplir una función muy importante dentro de mi oración. ¿Listo? Pero no solo el sustantivo puede ser núcleo del sujeto, también puede ser aposición, también puede ser modificador indirecto, objeto directo, el objeto indirecto, un complemento, un atributo. O sea, el sustantivo dentro de una oración no solo es el núcleo, ¿bien? Como aquí ustedes lo están viendo, cumple otras funciones y lo vamos a corroborar aquí. Por ejemplo, Sonia fue al médico y me hago la pregunta para poder identificar a mi sujeto. ¿Quién fue al médico? ¿Y cuál es la respuesta que a mí me lanza? Automáticamente la respuesta que a mí me lanza es Sonia. ¿Y Sonia qué es? ¿Un sustantivo? Sí. ¿Qué tipo de sustantivo? Eso lo vamos a ver posteriormente. Bien. Sonia, la hija del carnicero, fue al médico. ¿Quién fue el médico? Sonia, la hija del carnicero. Esa es la hija del carnicero, me está explicando a mí. Bien. Entonces, esa hija del carnicero, automáticamente yo digo, no. Aquí hay un sustantivo, ¿listo? Y es como así yo lo voy a trabajar. Posteriormente tengo Sonia compra rosas. Para poder identificar a mi objeto directo, ¿qué pregunta me hago? ¿Quién? ¿Quién compra rosas? ¿Cuál es? Objeto directo, ¿listo? Entonces ahí también nos damos cuenta que definitivamente aquí se ha trabajado siendo una aposición. Listo, una posición. Aquí se ha trabajado siendo el núcleo del sujeto. ¿Quién es? Soy. De la misma manera aquí, la hija, sustantivo, carnicero también. Bien, Sonia compra rosas. Para hacernos la pregunta, bien, para poder identificar al objeto directo, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué más? Verbo. Y cierro pregunta. Y si quieres, puedes agregar el sujeto. ¿Qué? Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué? Verbo, ¿qué compra Sonia? Y la respuesta que me bota es rosas. ¿Y ese rosas es un sustantivo? Claro que sí. ¿Y qué hemos descubierto aquí? Que el objeto directo puede ser un sustantivo. ¿Listo? Sonia compra rosas para su mamá. ¿Cuál es la pregunta para poder identificar a nuestro objeto indirecto? ¿Cuál era? Objeto indirecto, ¿cuál era? Era para quién o a quién más verbo. Entonces, ¿para quién compra Sonia? ¿Para quién compra esas rosas, Sonia? Para su mamá. ¿Y qué es mamá? Mamá es un sustantivo, claro que sí. Entonces estamos definiendo otra vez más. Las rosas fueron compradas por Sonia.
Las rosas fueron compradas por Sonia. Y me hago la pregunta, Sonia compró rosas en este caso. Entonces, ¿quién fue la que compró? Sonia. Entonces, ese Sonia, ¿qué vendría a ser? Porque estamos diciendo que también puede ser un sustantivo, es un sustantivo, pero ese Sonia, ¿qué es? Ese es un agente. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos corroborado una vez más que también puede funcionar. Pero la pregunta es, ¿en todas estas oraciones existen más sustantivos? Sí, por ejemplo, tenemos médico, que también es un sustantivo, tenemos Sonia, que es un sustantivo, médico, que es un sustantivo, hija carnicero, Sonia, Rosa, Sonia, Rosas, mamá, Rosas y Sonia. Entonces estamos definiendo, bien, que el sustantivo no solo, bien, se puede trabajar uno por cada oración, sino que pueden existir uno, dos, tres, depende del tipo de oración que se está trabajando. Bien, entonces ya hemos corroborado aquí la respuesta de lo que es el criterio sintáctico. Ahora pasamos a la clasificación de los sustantivos. Al hablar de los sustantivos es hablar de un mundo, bastante extenso, porque existen los sustantivos que se hacen llamar comunes y existen sustantivos que se hacen llamar propios. Bien, ortográficamente los sustantivos comunes se van a escribir con minúscula. Cuando yo les digo, estudiantes, presten atención, o estudiantes, apaguen el micrófono, o estudiantes, activen su micrófono. Entonces, cuando yo digo estudiantes, ustedes no saben ¿a quién me estoy dirigiendo? Puede ser que me dirija, no sé, a Lisbeth, a Fernanda, a Angie, a Edison, a cualquiera de ustedes me puedo dirigir, pero si yo digo, Edison, enciende tu micrófono, entonces solo Edison encenderá su micrófono. ¿Listo? Entonces, el sustantivo común se caracteriza porque lo vamos a escribir en letra minúscula. ¿Por qué más se caracteriza? Porque te habla de un tema general. Cuando yo digo país, ya. Cuando yo digo ciudad, también. Cuando yo digo gato, también. Cuando yo digo deportista, también es un sustantivo común. Pero ¿qué pasa con los sustantivos propios? Los sustantivos propios, si bien es cierto, también nombran seres, también nombran objetos, pero de una manera mucho más especificada. Por ejemplo, estudiantes es común, pero si yo digo Fernanda es propio, porque yo voy a decir, Fernanda, activa tu micrófono. Y entonces Fernanda dirá, no, yo soy Fernanda, voy a activar mi micrófono. Pero sin embargo, el resto no, porque no todos se llaman Fernanda. ¿Listo? Y ortográficamente, pues se tienen que escribir con mayúscula. ¿A qué se les llaman sustantivos propios? Nombres de personas, a los nombres de apellidos se llaman también sustantivos propios, ¿bien? A los sobrenombres, Lucho, Toño, Chucho, también se debe de escribir con mayúscula. O los nombres de los lugares, de las ciudades, de los departamentos, de los países, de las provincias, se debe de escribir con letra mayúscula y por ende también es un sustantivo propio. Lima, Chiclayo, Tacna, Puno, Moquegua, Chimbote con mayúscula y a su vez son sustantivos propios. Bien, también los nombres de las montañas, bien, el Huascarán, el Misti, ¿listo? Se debe de escribir con letra mayúscula y a su vez son sustantivos propios. Por otro lado, también los nombres de los ríos. No, si yo digo, ese río es peligroso o aquel río es peligroso, río, pero yo no sé qué río. ¿Cuántos ríos existen? ¿No? Pero si yo digo, no, el río Amazonas es peligroso. No. Entonces yo digo, wow, se está refiriendo al río Amazonas. Ese río se va a escribir con letra minúscula, pero Amazonas se va a escribir con letra mayúscula porque definitivamente es un sustantivo propio. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos pasamos a la siguiente característica. Los sustantivos también pueden ser individuales porque en singular nombran a un solo ser. Pero ya cuando van a pasar a ser colectivos, en singular nombran a más de un ser objeto. Es decir, se refieren al conjunto. ¿Listo? Yo digo árbol. Bien, árbol es un sustantivo, claro que sí. Pero ¿cómo se le llama al conjunto de árboles? Arboleda. Yo tengo voces, tengo voz. Bien, entonces, ¿cómo se trabajaría el conjunto de voces? Coro. Música, orquesta, isla, archipiélago, pez, cardumen, aves, bandada, y así sucesivamente se trabajan a los sustantivos individuales y a su vez los sustantivos colectivos. Bien, y también tenemos a los sustantivos abstractos. ¿Quiénes son los sustantivos abstractos? Son aquellos que nombran entidades que no se perciben por los sentidos.
Bien, no se perciben, pero yo dentro de mí sí lo puedo sentir, pero mis ojos no lo pueden ver. Por ejemplo, yo tengo mucho amor para dar, mucho amor, pero el amor yo no lo puedo tocar. Yo no digo, oye amor, ¿sabes qué? Ven. No, no puedo decir eso, pero sí, bien, yo puedo sentir amor, puedo sentir cariño. ¿Listo? Hacia una persona, bien, hacia una niña o hacia un estudiante. No puedo tener mucha bondad también. ¿Listo? Pero yo no puedo traer la bondad y colocarla aquí. ¿Saben qué les presento la bondad? No, sino que eso se demuestra ya con actos. Pero también, por otro lado, tenemos a los sustantivos concretos, que son aquellos que van a nombrar a seres u objetos que sí se pueden percibir. Por ejemplo, yo les digo, traigan una mesa. Ah, ya. Todos van y traen su mesa. Entonces, ese es un sustantivo concreto. Un árbol, una carreta, de la misma manera. ¿Bien? Y también tenemos a los sustantivos primitivos. ¿Listo? ¿Quiénes son los sustantivos primitivos? Son aquellos que definitivamente están formados por un solo lexema. ¿Listo? Y a su vez también optativamente por morfemas de género y número. Pero cuando ya pasan a ser derivados, ¿se acuerdan cuando hacíamos los morfemas derivados? ¿A qué se le llamaba eso? Cuando se le agregaba bien un sufijo aumentativo, diminutivo, despectivo, gentilicio, patronímicos. ¿Listo? Entonces, a eso se le llamaban los derivados. Y entonces de la misma manera se van a trabajar los sustantivos. Cuando yo digo casucha, casa era mi primitivo, y le quería poner un, no sé, un derivado despectivo a esa casucha, ¿no? Entonces estoy expresando una especie de desprecio, de desagrado o de burla. Bien, a eso hace referencia lo que son los sustantivos derivados. Por otro lado, también tenemos a los sustantivos simples y a los sustantivos compuestos. Si bien es cierto, tienen una misma raíz, una sola raíz, bien el simple, pero cuando ya pasa a ser compuesto, ¿qué pasa aquí? Ustedes saben que cuando hicimos el proceso de formación de palabras, nosotros dijimos, ¿no? Aquella palabra que está compuesta, ya sea por yuxtaposición o ya sea por composición propiamente dicha, tienen dos lexemas. Bien, es la unión de dos palabras, pero una de ellas sufre algún ligero cambio o como también no pueden surgir o no pueden tener algún tipo de cambio. ¿Listo? Y a eso, ¿cómo se le llamaba? Compuestos. Claro que ahora no estamos discutiendo si es que es una yuxtapuesta o si es una composición propiamente dicha. Lo que ahora nos interesa a nosotros es poder identificar y diferenciar a un sustantivo simple de un compuesto. ¿Ok? Y aquí también tenemos otra clasificación de los sustantivos, que es el contable, ¿no? Algo que nosotros lo podemos contar normal, los lapiceros, los carros, ¿no? Puedo contar los vasos, las hojas, y también tenemos no contable, en este caso, que es el vino. Si bien es cierto, sí se puede medir, ¿no? ¿Sabes qué? Dame un litro de vino, genial, o un litro de leche, genial, pero tú no lo puedes contabilizar de gota en gota, como puedes hacer en este caso con los lapiceros. Tú traes 3 lapiceros, pero ya tienes una cantidad exacta. ¿Listo? Los humanos de los no humanos, los animados de los no animados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es a grandes rasgos todos los sustantivos que se tenía que trabajar. Pero ahora pasemos a los adjetivos. Los sustantivos y los adjetivos van a trabajar de la mano. Por eso es que el concepto que siempre nosotros nos han enseñado de los adjetivos es, el adjetivo es aquel que va a acompañar a nuestro sustantivo. Bien, calificándolo, sobre todo eso, calificándolo. Es aquel que se encarga de calificar o brindar características de nuestro sustantivo. Es por ello que tanto el sustantivo y el adjetivo son muy importantes, porque son como hermanitos, van a ir trabajándose de la mano, pero también pueden existir oraciones que no necesariamente tengan adjetivos. ¿Listo? Puede existir. A ver, el adjetivo se trabaja bajo el criterio morfológico. Bien, es una categoría variable. Sí, es una categoría variable porque va a variar de acuerdo a cómo está nuestro sustantivo. Si nuestro sustantivo está en género masculino, listo, por ejemplo, niño, género masculino, y quiero añadirle, bien, quiero ahí insertar un adjetivo, niño bonito, ya. Niño bonito. Entonces, ese sustantivo está en masculino, está en singular, y también el adjetivo que lo acompaña tiene que estar en masculino y en singular. Niño bonito. Yo no podría decir niño bonitos, como que no suena, no da.
Entonces, he aquí la importancia de que el adjetivo y el sustantivo trabajen de la mano, como lo estamos corroborando aquí. Alumnos traviesos, alumno travieso. Entonces, van a ir de la mano. Mujer fidelísima, de la misma manera. Bajo el criterio ya semántico, nos informan a nosotros que es una palabra dependiente que va a calificar a nuestro sustantivo. Viejo sauce seco. ¿Quién es mi sustantivo? Sauce. ¿Qué se dice de este sauce? Que está viejo y a su vez está seco. Bien, entonces para este sustantivo se han necesitado dos adjetivos. Por otro lado, también el adjetivo, bajo el criterio sintáctico, así como el sustantivo dentro de mi oración es el núcleo del sujeto, el adjetivo dentro de mi oración es el modificador directo ¿de quién? De mi sustantivo. Pero este modificador directo, bien, no solo puede ir después, sino también puede ir antes, de acuerdo a cómo está estructurada nuestra oración. Pero no solo puede cumplir la función de ser modificador directo, sino también puede ser un complemento atributo o un complemento predicativo, que eso posteriormente lo vamos a estar trabajando. Por ejemplo, dos caballos ensillados esperaban a sus jinetes. Vamos a trabajar, bien, aquí. Ensillados. ¿Cómo estaban esos caballos? Ensillados. Entonces, van a trabajar de la mano. ¿Listo? Entonces, por otro lado, también tenemos nosotros a los adjetivos explicativos, que generalmente se van a presentar de esta manera. Gran amigo, o sea, ¿qué te está diciendo? Que es un grande, que es un buen amigo. Ardiente sol. ¿Quién es el sustantivo? Sol. ¿Quién es el adjetivo? Ardiente. Y también los adjetivos se ven reflejados en gentilicios. Cuando yo digo jugador argentino, jugador peruano, jugador colombiano, entonces ahí los gentilicios cumplen la función de ser un adjetivo. Cantante mexicano también. Y también tenemos aquí a los especificativos que ya se van a trabajar bajo los grados del adjetivo. Los grados del adjetivo son 3. Cada uno de estos van a tener una rama, bien, para poder dividirlos. Tenemos el adjetivo. Si bien es cierto, nos quedamos con nuestro concepto base. El adjetivo es aquel que califica o indica características ¿de quién? De nuestro sustantivo. Esa teoría lo tenemos que manejar en nuestra mente. Pero al hablar de grados del adjetivo, hablamos de 3 tipos de adjetivos. Tenemos un grado positivo o también se le conoce como un grado 0. Este es el primer grado. ¿Qué pasa aquí? En este punto el adjetivo se presenta tal y como es, desnudo, de manera completa, sin la necesidad de anteponerle algo. Es el adjetivo tal cual. ¿Bien? Era un sauce triste. Ah, ya. Triste es mi adjetivo. ¿Bien? Fácil de identificar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya estamos hablando de un grado comparativo? ¿Qué ocurre aquí? El grado comparativo del adjetivo, bien, te va a expresar superioridad, te va a expresar igualdad, te va a expresar inferioridad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Los 3 adjetivos te van a indicar comparación. Los 3. Pero ¿qué hace la diferencia? La diferencia es que uno te indica comparación, pero indicando que el otro es superior. El otro comparación, pero indicándote que ambos son iguales. El otro comparación, pero indicándote que uno es menor que el otro. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por ejemplo, este conector que tú ves aquí, esto simplemente te va a indicar igualdad. Esto te indica igualdad, lo que estoy resaltando de color amarillo, pero lo que le vas a anteponer te va a indicar una especie de superioridad e igualdad. ¿Listo? Y a su vez inferioridad. Por ejemplo, tenemos, el sauce era más triste que el boticario. O como yo puedo decir, Joey es más inteligente que Luz Marina. Ah, ya que te estoy indicando que Joey es un poquito más que Luz Marina, pero no te quiero decir que Luz Marina no es inteligente, solo que ha demostrado Joey un poco más. Estoy comparando, pero con una ligera ventaja, ligera de superioridad, a diferencia de igualdad, que yo puedo decir, Jaimito es tan inteligente como Benjamín.
Listo. ¿Qué he hecho ahí? A los dos les estoy comparando de la misma manera, que tanto Jaimito y Benjamín son inteligentes. Nadie o ninguno de estos es uno mejor, no, son iguales. Cuando se trabaja de inferioridad, también estoy comparando, pero con una ligera desventaja. Cuando yo digo, Pepito es menos inteligente que Camila. Entonces ahí también estoy comparando. Cuando yo digo Jaimito es menos inteligente que quién, que Camila. Estoy indicando una ligera desventaja. ¿Listo? Entonces, para poder identificar estos grados del adjetivo, tareita número 1, que tú tienes que aprenderte sobre todo lo que está subrayado, porque estos son los factores que te van a ayudar a ti a poder identificar en qué grado se encuentra el adjetivo. Bien, por otro lado tenemos a los grados superlativos. ¿Qué indica esto? Que nombra la cualidad en su grado máximo. ¿Listo? O sea que no lo va a comparar absolutamente con nadie. ¿Y cómo vas a trabajarlo? Bajo dos términos. Vamos a tener al grado del adjetivo superlativo o absoluto, que este te va a indicar, uno, el sauce era muy triste. Y aquí la terminación, ísimo. ¿Está comparándolo con alguien? No. Está presentándolo tal cual está. Por otro lado, tenemos el relativo. Indica la máxima cualidad, pero en relación a un grupo. O sea, siempre se va a centrar en lo que es un grupo. Yo puedo decir, Jaimito es el más inteligente del salón. Ah, ya. Pero no lo estoy comparando a Jaimito con una persona. Porque si yo diría más inteligente que, ah, no, ahí estoy hablando de un grado comparativo de superioridad. ¿Ya? Pero no nos olvidemos. ¿Y qué es lo que tú tienes que subrayar para poder identificar al grado relativo? Esto. Más de. Primero el más, después la preposición, que en este caso es de. Y así se identifica los grados del adjetivo. ¿Bien? Ahora nos pasamos al adjetivo determinativo. Se van a trabajar, primero, pueden ser numerales. Y estos numerales, ustedes saben que te van a indicar una cantidad exacta. Pueden ser cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos, distributivos. También tenemos a los adjetivos determinativos posesivos. Ellos te van a indicar posesión, pertenencia, mío, suyo, nuestro. ¿Listo? Los demostrativos que te van a indicar, bien, este, esta, ese, eso, aquella, aquel, aquello, bien, que te van a indicar distancia. Tenemos a los indefinidos, que muchas veces se suele equivocarse con los numerales, pero es diferente. ¿Y saben por qué? Porque los indefinidos te dan una cantidad, sí, pero una cantidad baja, una cantidad vaga, una cantidad de forma imprecisa. Yo puedo decir, algunas, bien, participaron en clase. Ese algunas no te está diciendo dos, no te está diciendo tres, simplemente algunas. O te puedo decir todas, pero no sabes a cuánto equivale todas. A diferencia que yo te diga tres participaron en clase. Ah, ya, ahí es una cosa diferente. ¿Listo? Y tenemos los relativos que se van a trabajar bajo el término cuyo y sus variantes. Cuyo, cuyas, cuya. ¿Listo? Los enfáticos que se van a subdividir en adjetivos determinativos, interrogativos y exclamativos. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos pasamos a nuestro verbo. Así como el sustantivo es lo más importante dentro de mi oración porque va a ser el núcleo del sujeto, nuestro verbo también es importante. ¿Por qué? Porque va a ser, bien, va a ser el núcleo de nuestro predicado. ¿Listo? Va a ser el núcleo del predicado. Pero el verbo, ¿qué te va a indicar? El verbo no solo te va a indicar acción, también te va a indicar estado, también te va a indicar proceso, también te va a indicar existencia, fenómeno o sentimiento, como lo estamos corroborando en los ejemplos de aquí. El atleta corre incansablemente. ¿Qué te está indicando? Que ese atleta está corriendo. Acción. Tu enamorada está muy feliz. ¿Qué te está indicando? Estado. ¿Cómo se encuentra en ese momento? ¿Listo? De la misma manera el proceso. Los niños crecen rápidamente. ¿Qué te está indicando este verbo? Este verbo te está indicando un proceso. Donny vive en Puente Piedra, llovió esta semana en Huaraz, ¿no? Y así sucesivamente. El verbo, bien, te va a presentar también cambios.
te va a presentar accidentes gramaticales, pero a su vez, bajo el criterio sintáctico, este verbo va a funcionar como ¿qué? Va a funcionar como el núcleo del predicado. ¿Listo? Los congresistas debaten el proyecto de ley. ¿Quién es el verbo? Debatir. Debaten. Esteban vivía solo. ¿Cuál es el verbo? Vivía, de vivir. Carmen viajó a Lima el martes pasado. ¿Cuál es el verbo? Viajó. ¿Listo? Y ahí nos damos cuenta que definitivamente este verbo también está funcionando. Criterio morfológico, ¿qué te indica? Que el verbo es una categoría gramatical, pero esta es la palabra clave para poder trabajar. Es una palabra variable. ¿Por qué? Porque va a presentar accidentes. Todos esos accidentes que va a presentar el verbo. ¿Y cómo lo ves reflejado? Lo ves reflejado en este cuadro. ¿Tiene números? Sí, porque puede ser singular o puede ser plural. ¿Tiene persona? Sí, porque puede ser primera y puede ser segunda y a su vez puede ser tercera. Yo, tú, él. Ahí tenemos que reconocer a nuestros pronombres para poder trabajar a nuestro verbo y sobre todo poder conjugarlo. Tenemos al tiempo, al pasado o pretérito, al presente o futuro. ¿También hay tiempos? Sí, también el verbo posee sus tiempos. Tenemos el modo, el indicativo, el subjuntivo e imperativo. Tenemos los aspectos, el perfectivo o también llamado el perfecto cuando una acción ya concluyó. Tenemos el aspecto imperfecto cuando una acción todavía se puede volver a hacer. ¿Listo? Y no nos olvidemos de los verboides, o también llamadas como las formas no personales del verbo, que cumplen también una función muy importante, porque tenemos al infinitivo, tenemos al participio y también tenemos al gerundio. ¿Quién es el infinitivo? Son los verbos, todos los verbos que tú conoces, pero bajo la terminación ar, er, ir. ¿Pero por qué estas tres? Porque no existe verbos con or, tampoco existen verbos con ur. ¿No me crees? A ver, busca un verbo que termine con or, un verbo que termine con ur. Ojo, verbo. No hay. Por eso es que los verbos se trabajan bajo estas tres terminaciones. Por ejemplo, cantar, bailar, saltar. ¿A qué conjugación pertenecen? A la primera. ¿Quién corresponde a la primera? Ar. Tenemos los verbos beber, tejer, barrer. ¿En qué terminan? En er. ¿Qué conjugación? Segunda. Tenemos los verbos en ir, vivir, servir, sucumbir. Ahí está. Entonces son los verbos de la tercera conjugación que corresponden todos los verbos terminados en ir. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con este verbo en infinitivo? Los verbos que terminan, bien, en ar, er, ir, también se prestan para ser el sustantivo. ¿El sustantivo de qué? O sea, ser el núcleo del sujeto en una oración. Por ejemplo, su reír era graciosa o era gracioso. ¿Qué era gracioso? Su reír. ¿Se dan cuenta? Cuando tenga esta terminación también se puede prestar. ¿Listo? Muy bien. O cuando en el término amar, por ejemplo. Amar es algo mágico. ¿Qué es algo mágico? Amar. Y amar dentro de esa oración, ¿qué es? El núcleo del sujeto. ¿Listo? Muy bien. Y también existen formas no personales del verbo como es el participio. Son aquellas palabras que terminan en ado, en ido, ¿listo? Y el gerundio, que son los verbos terminados en ando, yendo o yendo. Bien, entonces es así como se trabajan a las formas no personales del verbo que también tienen el nombrecito de ser unos verboides. Bien, listo. Y ya para culminar, no nos vamos a olvidar de nuestro adverbio. Este cuadrito que yo les doy no quiere decir que son todos los adverbios, no, pero son los que más se utiliza dentro de una oración. Recordamos también que el adverbio se puede utilizar dentro de una oración como un complemento circunstancial. Puede ser de tiempo, puede ser de lugar, puede ser de modo, ¿listo? De acuerdo a qué es lo que nos está pidiendo en nuestra oración. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos pasamos a nuestra práctica. Vamos a ir con la pregunta número 1. Tenemos, aquí está, pregunta número 1. Una de las alternativas presenta solo sustantivos propios. ¿Qué era un sustantivo propio? 1. Para que puedas identificarlo, se escribe todo con mayúscula. Número 2, tiene que ser nombre de una ciudad, nombre de un apellido, nombre de un apodo, nombre de tal vez, no sé, un río, una montaña, un apellido. ¿Listo? Ahora busquemos en las alternativas quién
cumple con todos esos requisitos para poder definir a nuestra respuesta. A ver, ¿quién puede ser? ¿Quién? ¿Quién La es nuestro- letra E. La letra E me indica. A ver, Francia, Rambo, Misty, Guido. Claro que sí. Entonces la respuesta correcta es la letra E de enano. ¿Listo? Marquemos letra E de enano. Muy bien. Siguiente. Señala el sustantivo patronímico. ¿Qué es el sustantivo patronímico? Son aquellos que se van a derivar de un nombre propio. ¿Y cuál de estos se considera un sustantivo patronímico? ¿Cuál sería la respuesta? También me pueden escribir que también yo los estoy leyendo, ¿ya? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la número 2? A ver, ¿cuál puede ser un sustantivo patronímico? Claro, vendría a ser Rodríguez, que proviene de Rodrigo. ¿Listo? Muy bien, que es un apellido. Número 3, el agua, el aire, azúcar, la leche. ¿Qué sustantivos son? ¿Tú puedes contar el agua? ¿Puedes contar el aire? ¿El azúcar? ¿La leche? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será? ¿Un contable o un incontable? Incontable. Incontable. Muy bien, señorita. Entonces, la respuesta correcta es la letra B de bueno. Siguiente, número 3. Es un adjetivo relativo. ¿Se acuerdan que les dije? Y sus derivados. ¿Cuál era el relativo? Era cuyo. Cuyo, marquemos. Respuesta correcta, letra D de dado. Es un adjetivo numeral, pero bajo el criterio de ordinal. O sea, alguien que te indique orden. ¿Cuál sería? En el número 5, noveno. Noveno. Muy bien, señorita, noveno. Número 6. En la oración, los lapiceros fueron comprados por la empleada. ¿Cuántos sustantivos presenta esta oración? A ver, ¿cuántos sustantivos tiene? A ver, los nuestros. ¿Cuánto? Dos sustantivos. ¿Cuánto dijo? 2. Sí, muy bien. Solo 2 sustantivos. En este caso sería lo que les estoy resaltando a ustedes, ¿ya? Para que lo puedan marcar ustedes. 2 sustantivos, nada más. El resto no son sustantivos, ¿bien? Número 7. Señala la relación apropiada entre sustantivo y clase. A ver, ¿cuál de estos está correcto? Libertad, ¿será concreto? A ver, ¿cuál será? La respuesta es la letra E. ¿Qué significa pléyade? A ver, es un grupo de personas que destacan en algo en particular. Entonces, eso es un sustantivo colectivo. Letra E de enano. Número 8. Desde el punto de vista morfológico, bajo el criterio morfológico, ¿se acuerdan que yo les mencioné? ¿Qué hace el sustantivo? ¿Cuál es el concepto que te manda bajo el criterio morfológico? A ver, ¿alguien lo recuerda? Bajo el criterio morfológico, ¿qué te dice el sustantivo? Categoría gramatical variable. Sí, pero aquí no, ya, es una categoría gramatical variable, sí, pero ¿por qué? Porque presenta accidentes de qué? Género y número. Presentado. Ahí está completo, porque si colocamos es una categoría gramatical variable, sí, pero no hay respuesta, ¿no? Entonces tenemos que profundizar un poquito más y es el género y el número. ¿Listo? La respuesta correcta es la letra E de enano. Número 9. Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. ¿Cuál de los siguientes sustantivos no está presentado por un artículo? Las sillas está presentado, del corredor también, la gente también y turno. ¿Cuál es la respuesta? Turno. Bien, respuesta correcta, letra D de dado. Número 10. En la expresión, entonces lo seguí con la esperanza, alzando un poco la cabeza. A ver, vamos a identificar cuáles son los sustantivos aquí.
Primero, esperanza. Tenemos un sustantivo. Segundo, alzando, no, poco, no. Aquí está. La cabeza. Listo. Hasta ahí tenemos dos sustantivos. ¿Pero qué me está? ¿Hay la respuesta a dos sustantivos? Sí hay. Dos sustantivos abstractos, pero los dos son abstractos. Aquí, ¿qué dice? ¿Los dos son concretos? No. Esta, por ende, ya la descartamos. Esta está mal porque no hay tres. La descartamos. ¿Los dos son concretos? No, para mí los dos no son concretos. ¿Los dos son abstractos? Tampoco son abstractos los dos. ¿Hay un sustantivo concreto? Sí. ¿Hay un sustantivo abstracto? Sí. Entonces, esa es la respuesta de la número 10. ¿Cuál es la respuesta? La letra B de bueno. Siguiente. Ahí está. Seguimos con los criterios. Sintácticamente, la función privativa y principal del sustantivo es... A ver... ¿Qué estudiaba la sintaxis? Bien, las palabras, ¿qué función van a cumplir dentro de una oración? Entonces, ¿cuál era la función que cumplía el sustantivo dentro de una oración? ¿Era qué? El núcleo del sujeto, pero no hay la respuesta, el núcleo del sujeto. ¿Con qué otro nombre se le conoce al sujeto? Como el núcleo del sintagma nominal. ¿Ya? Número 11, respuesta correcta, letra C de casa. Número 12, la secuencia de sustantivos. Tienen que buscar primero un abstracto, un concreto, un individual y un colectivo. Bajo ese orden tenemos que buscar la respuesta. ¿Listo? A ver, ¿cuál puede ser la respuesta correcta? Busquemos un abstracto. Y la respuesta correcta es la letra B de bueno. ¿Listo? B de bueno. Número 13. ¿Listo? Estuvimos hablando que definitivamente el sustantivo no es una palabra variable porque tiene accidente de género y tiene de número. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Lo que ahora tenemos que identificar es el femenino del sustantivo sacerdote. ¿Cuál es? ¿Cuál es el femenino? La sacerdota, sacerdotisa, la sacerdote, sacerdote mujer, sacerdotina. ¿Bajo qué criterio estamos trabajando? ¿Cómo se debería decir? Sacerdotisa. Respuesta correcta, letra B de bueno. Número 14. En la oración se produjo el esperado debate, el dirigente y la dirigente, el sustantivo dirigente. ¿Qué tipo de género está presentando? A ver, ¿qué tipo de género es? Cuando se le antepone un artículo y otro artículo, y son los encargados de darle el género al sustantivo. ¿Cómo se llaman a esos sustantivos? Se les llama común de dos. ¿Listo? Respuesta correcta, la letra C de casa. Siguiente, semánticamente. Ya, aquí ya pasamos al adjetivo. Semánticamente, ¿qué es el adjetivo? ¿Qué hace el adjetivo? ¿Qué le hace el adjetivo a nuestro sustantivo? ¿Qué le hace? Es aquel que califica o determina al sustantivo. ¿Listo? Muy bien. Número 16. ¿En qué grado están los adjetivos de la oración? Mi jefe es flexible, un adjetivo. Y comprensivo con sus trabajadores, ahí está. ¿En qué grado están? ¿Grado comparativo, grado superlativo o grado cero o grado positivo? Nosotros nos damos cuenta y recordamos nuestro cuadrito de grados del adjetivo y ambos adjetivos están presentando un grado cero o un grado positivo del adjetivo. Siguiente, ¿en qué grado está el adjetivo de la oración? Sofía es una estudiante muy responsable. ¿Se acuerdan que les decía que tienen que recordar esos términos para poder definir? A ver, ¿cuál puede ser? ¿En qué grado estará? ¿Está en superlativo? Sí, sí está en superlativo, pero tenemos que identificar si es un superlativo absoluto o si es un superlativo relativo. Entonces recordemos nuestro cuadrito. Como ustedes tienen ahí su practicado, entonces recuerden cuál puede ser, absoluto o relativo. ¿Bien? Es un absoluto. Absoluto. Porque el relativo se le antepone más de. ¿Listo? Muy bien. Número 18.
El adjetivo que modifica el sustantivo con la idea de cantidad, pero sin precisarla, o sea, de una manera vaga, ¿cómo se le llama a este adjetivo? Indefinido. Se le llama indefinido. Indefinido. ¿Listo? Porque no te da una cantidad. Yo puedo decir varias, pero no sé cuántas son. Número 19. ¿Cuántos adjetivos hay en la siguiente oración? El enorme estante metálico. Enorme, ¿es un adjetivo? Sí. Estante, no. Metálico, sí, porque también puedo decir de plástico. ¿Fue embarcado a la bella ese adjetivo? Sí. Ciudad, no. Encantada, sí. Costó, no. Pequeña, sí. Entonces, ¿cuántos hay? 5. Número 20. En la expresión es el más, ahí está, lo que les decía hace un momento, más de. ¿Qué grado del adjetivo está presentando? Más de. ¿Se acuerdan que les hablaba de eso? ¿Era un superlativo? Sí, pero ¿superlativo de qué? Relativo. Relativo. Superlativo, ¿cuál dicen? Relativo, ¿no? Relativo. Muy bien. Número 21. En la oración, César prefiere ese cuaderno. Aquí, ese, ¿qué es? Ese, este, esta, aquel, aquellos. ¿Qué son? A ver, ¿qué son? La B. Es un adjetivo, pero ¿qué? Demostrativo. Demostrativo, ¿ya? Siguiente, número 22. ¿En cuál de las oraciones aparece el superlativo del adjetivo responsable? Recordemos que el superlativo, bien, se puede trabajar bajo dos formas. Ahora, tenemos que buscar la oración, bien, que se exprese esto. Más responsable. Esta es la respuesta. ¿Listo? Porque el resto no me está indicando. Aquí está. Ay, perdón, la letra D, ¿ya? Aquí está, la letra D. Número 23. En la oración, estas niñas malcriadas llegaron en ese carro nuevo. Entonces, ¿cuántos adjetivos calificativos, ojo, solo calificativos, hay en esta oración? ¿Cuáles serían? Malcriadas y serían nuevo. ¿Cuántos adjetivos hay? 2. ¿Qué oración tiene apócope de adjetivo o del adjetivo? Entonces, ¿qué es un apócope? A ver, ¿cuál de estas puede tener? Por ejemplo, lo que es apócope se vendría a decir, cuando yo digo malo, ¿cuál sería su apócope? Mal. Cuando yo digo bueno, ¿cuál sería? Buen. Y si yo digo santo, ¿cuál sería su apócope? San. ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La letra D. ¿Listo? Muy bien. Número 25. Son formas no personales del verbo, o también llamadas verboides en el número 25. ¿Cuál es? Caminando y jugar. Número 26. La relación correcta de sustantivo individual y a su vez sustantivo colectivo en el número 26. ¿Cuál es? La letra B de bueno, cerdo, piara. Número 27. La oración en que el adverbio modifica al adjetivo. ¿Cuál es? La letra D. Bien, famoso es mi adjetivo y adverbio es el más, entonces lo está modificando. ¿Listo? Siguiente, número 28. Son sustantivos colectivos, pero hay una que no lo es, estatua. Número 29. ¿Qué adjetivo se puede apocopar? ¿Se acuerdan que les decía que teníamos que quitar la terminación? En este caso, buen o bueno. Número 30. Señale la oración en grado comparativo de igualdad. Entonces tenemos que buscar cuál sería. A ver, tan como. Ya busquen las terminaciones. El tan como. Número 31. ¿Qué posición de género es incorrecta? Ahí está. Yerno, yerna. ¿Cuál sería? Yerno, nuera. Número 32. ¿En qué grado se encuentra el adjetivo subrayado? Ísimo. ¿Se acuerdan? Terminación ísimo, ísima. ¿Cómo se le llamaba? Era un absoluto. Un absoluto.
Y en el número 33 es la pérdida del sonido interno de un adjetivo. ¿Cómo se le denomina eso? Síncope. Letra B. Número 34. Bien. Algunos, en este caso que está subrayado, algunos, su y mayor. Bien, es un indefinido, un posesivo y un calificativo. Respuesta correcta sería la letra C. Bien. Siguiente, número 35. ¿Qué sustantivo es heterónimo? ¿Listo? O sea que cambia cuando pasa a ser femenino o masculino. Por ejemplo, la vaca, ¿cuál es? Su género, en este caso, toro, masculino. Número 36. La respuesta correcta es la letra E, absoluto. Número 37. El sustantivo que se ha formado a partir del otro sustantivo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Era un derivado. El sustantivo que expresa burla, desprecio, desagrado es un despectivo. Es aquel que expresa la cualidad en forma superior, pero existe un límite, o sea, es más conocido con el más de, y ese era un relativo. Y ya para culminar, en el número 40, la respuesta correcta es la letra D de dado. Listo, con esto damos por concluida la práctica número 7. Que tengan linda tarde y nos estamos volviendo a ver la próxima semana. Cuídense mucho. Ya, profesora, hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora.